Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de la confesión de fe. La confesión de fe, porque hay escrituras que son muy mencionadas en casi todas las iglesias cristianas. Y vamos a hablar acerca de estos pasajes que son mencionados tan frecuentemente y qué es lo que significan. Porque estas escrituras, en particular Romanos 10, versículos 9 y 10, y también el versículo 13, estas escrituras son muy mencionadas y son vistas como el fundamento del cristianismo, como lo principal que existe en el cristianismo tradicional, en el cristianismo de la mayoría de las iglesias cristianas en el mundo. Y vamos a ver lo que dicen estas escrituras y vamos a analizar de qué está hablando, porque el contexto es muy importante y es importante entender de lo que está hablando el autor, a quién le habla, de qué está hablando, porque no podemos tomar solamente algunas escrituras fuera de contexto y basar toda una religión, basar toda una teología, toda una creencia en nuestra propia interpretación de dos o tres escrituras, como es en este caso. De las escrituras que estamos hablando en Romanos 10, versículo 9, dice lo siguiente: que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Y más adelante en el versículo 13 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y estas tres escrituras son muy mencionadas acerca de confesar con nuestra boca al Señor Jesús, creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y serán salvos. Y nos dice: porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Y muchas iglesias le van a decir que esto es lo único que usted tiene que hacer, es invocar, clamar invocar el nombre del Señor Jesús y será salvo. Porque aquí dice: todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero ¿es tan simple como invocar ese nombre? ¿O hay más detrás de esto? Porque este capítulo en Romanos 10 tenemos que leerlo en contexto, tenemos que estudiarlo y entender de lo que está hablando. Sabemos que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, que fue enviado a los gentiles, que son el pueblo que no era el pueblo judío, que no era el pueblo de Israel, sino las demás naciones, a predicar el evangelio. Pero les dice que si ellos confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón. Pero vamos a hacernos la pregunta de lo que significa esta confesión de fe. ¿Qué significa este creer hacia justicia, confesar hacia salvación? Vamos a empezar desde el principio aquí en Romanos 10, porque es muy importante saber entender el contexto de todo esto y también ver otras escrituras que van a la par que hay que considerar. Porque la palabra de Dios es completa, es una unidad, es la verdad. Y la única verdad absoluta al 100% en este mundo es la palabra de Dios, la Biblia. Y también hay traducciones que no han sido fielmente traducidas del original del hebreo y del griego. Y llegan a causar muchísima confusión. Sobre todo si no tomamos en cuenta las otras escrituras. Pero aquí empezando en Romanos 10:1, vamos a ver que el apóstol Pablo está hablando acerca de un tema muy específico, donde dice: hermanos, el más ferviente deseo de mi corazón y mi súplica a Dios por Israel es para salvación. Este es el contexto. Le está hablando a los gentiles acerca de Israel. Y el deseo, le está hablando al pueblo gentil acerca del deseo y la súplica a Dios para el pueblo de Israel. No está hablando directamente a los que les está hablando. Y vamos a ver algo muy importante. Porque este deseo y qué sucede con Israel, y lo pone en contraste
para aprender algo muy muy importante. En el versículo 2 dice, porque testifico de ellos que tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Y aquí es importante que hagamos una pausa, porque podemos nosotros también ser así. Podemos tener un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. No de acuerdo al conocimiento. ¿Por qué? Porque si no conocemos la Biblia, si solamente tomamos una escritura como Romanos 10, 9 y 10 y 13, y decir, solamente hay que confesar al Señor Jesús en el corazón, solamente hay que creer que el Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, y eso es todo lo que hay que hacer, se puede prácticamente llegar a ignorar el resto de la Biblia y el resto de la verdad de la palabra de Dios. Pero dice que ellos está hablando de Israel, que tienen un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. ¿A cuál conocimiento? Al conocimiento de la verdad. Y está a punto de revelar más acerca de esta verdad. Pero vamos a ver en el contexto de Israel. Ese es el contexto. Está hablando de su celo, de su súplica a Dios por Israel para que sean salvos también. En el versículo 3 nos habla, después continúa hablando acerca de esto, después de que ella dijo que tienen un celo por Dios, pero no con conocimiento, que, como ya comentábamos, es lo que sucede con la mayoría de las iglesias cristianas el día de hoy. Hay un celo por Dios, un deseo de obedecer a Dios, un deseo de ser salvos, pero no de acuerdo al conocimiento, sino un conocimiento muy limitado, una acción muy limitada, una relación con Dios muy limitada, una interacción con Dios muy limitada. Y eso no es lo que Dios está buscando, y eso no es lo que Dios desea. En el versículo 3, el apóstol Pablo continúa hablando acerca de Israel y dice, porque ellos, siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios, y buscando establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios. Entonces, habla acerca de Israel. ¿Cómo es que Israel fueron ignorantes de la justicia de Dios? ¿Y cómo buscaron establecer su propia justicia? Aquí hay dos aspectos. Ellos ignoraron la justicia que viene de Dios, que era Jesús mismo, al dar su vida, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Israel no le creyó. El pueblo de Judá, los judíos, no le creyeron, lo rechazaron. Él vino diciendo que él era el Mesías, y ellos dijeron que no, ellos lo rechazaron. Entonces, al rechazar al Mesías, rechazan esta justicia que viene de Dios, y dice, y buscando establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios, como al creer que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo en la carne, pero el Hijo de Dios el Padre. Vamos a Marcos 7 ahora, para ver un ejemplo de esto, de cómo buscaron ellos establecer su propia justicia y cómo Jesús mismo les mostró esto, que ellos estaban buscando establecer su propia justicia. No estaban buscando la verdadera justicia de Dios. Y la verdadera justicia de Dios es la que viene de la palabra de Dios, de los mandamientos y ordenanzas que Dios dio, no que los hombres inventaron. Porque muchas de las religiones cristianas, incluso la Iglesia Católica, tienen muchas reglas, pero no son las reglas de Dios. Vamos a ver a lo que se está refiriendo, pero recordemos también que está hablando de Israel. Y también el judaísmo también tiene muchas reglas que no son la justicia de Dios, por eso no se han sometido a la justicia de Dios. Aquí en Marcos 7, desde el versículo 1, dice, luego los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente. Está hablando de Jesús, vinieron a Jesús, algunos de los fariseos y algunos de los escribas vinieron a Jesús. Este es el contexto en Marcos 7, 1. Versículo 2, y cuando vieron a algunos de sus discípulos comiendo con manos profanadas, esto es, manos no lavadas, hallaron falta. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, no comen a menos que laven sus manos completamente. Incluso cuando llegan del mercado no comen a menos que primero se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas.
Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron diciendo: ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar? Aquí vemos algo muy importante. Cómo vinieron los fariseos y algunos de los escribas a Jesús y vieron que prácticamente sus discípulos estaban comiendo con manos profanadas, como dice aquí, ¿verdad? Sin lavar, y hallaron falta y le preguntaron, ¿verdad? Y le explica aquí mismo en Marcos mismo lo explica, dice: porque los fariseos y los judíos no comen a menos que se laven las manos, y este lavamiento, estamos hablando de un lavamiento hasta el codo, ambas manos, 3 veces, tantas veces tienen que poner el agua. Son muchas especificaciones que ellos mismos pusieron, y también clarifica en el mismo versículo 5. Dice que no comían los discípulos de Jesús de acuerdo a la tradición de los ancianos. No dice que no comían de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque no hay tal mandamiento. Porque estaban buscando establecer su justicia. No estaban buscando la justicia que viene de Dios. Porque la justicia que viene de Dios son las leyes y los mandamientos en el Antiguo Testamento, y no hay una ley en el Antiguo Testamento que diga que se tiene que lavar las manos, y se tiene que lavar las manos con tanta agua y hasta tal lugar. No lo dice, no lo hay. Entonces era tradición de los ancianos, no ley de Dios. Y esa es una diferencia muy, muy importante. ¿Por qué? Porque las religiones de este mundo, eso es lo que hacen, ponen sus propias reglas y están buscando su propia justicia. Y aquí está hablando acerca de Israel. Este es el marco, este es el contexto, y este es un ejemplo clarísimo de lo que estaban haciendo. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. ¿Qué le respondió Jesús a estos fariseos y algunos de los escribas? ¿Qué le respondió cuando ellos le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos conforme a la tradición de los ancianos? ¿Qué le respondió Jesús? Les dijo en el versículo 6, y él respondió y les dijo: bien profetizó Isaías concerniente a ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Pero en vano me adoran, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Aquí les está diciendo directamente en su cara Dios en la carne, el Mesías, el autor de la vida, a quienes ellos rechazaron precisamente por este tipo de conducta, porque no hacían las cosas de los ancianos, no seguían las tradiciones de los ancianos de los judíos, tradiciones del judaísmo, porque Jesús y sus discípulos estaban interesados en la justicia de Dios, en las leyes de Dios, en la verdad de Dios. Y si usted está aquí para que Dios abra sus ojos, usted también está interesado en la verdad de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Pero tenemos que dejar las tradiciones de los ancianos, tenemos que dejar las tradiciones de cualquier religión, tenemos que ser objetivos de lo que está diciendo aquí, porque no solamente les dice que están enseñando por doctrinas mandamientos de hombres, que es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Se refiere que no estaban buscando la justicia de Dios, sino buscando establecer su propia justicia. ¿Cómo? Enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Tradiciones de lavados y de cosas que ponerse, y de todas estas cosas que son tradiciones solamente, que ellos inventaron. Mandamientos de hombres. Jesús se los dijo muy claro, se los dijo en su cara, y no solamente eso, les llamó hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Hipócritas porque ponen una cara delante de las personas y son santimoniosos, pero por otro lado, les dijo Jesús también en otra ocasión que estaban llenos de maldad. Y también hay otra cosa, les dice hipócritas, ¿por qué? Porque estaban honrándolo con los labios, pero sus corazones estaban lejos de él. Eran simplemente cosas ritualísticas, rito religioso, pero lo que Dios quiere es sus corazones. Dice: sus corazones están lejos de mí. Se pueden lavar las manos todo lo que quieran, pero eso no los va a acercar a Dios. Porque Dios nunca dio ese decreto en la ley. Nunca dio ese decreto en su palabra. De cuántas veces se tenían que lavar, hasta dónde se tenían que lavar, de qué manera. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. Sino en las tradiciones de hombres, enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Y eso no es lo que agrada a Dios. Y después
continúa aquí mismo en el versículo 8 y les dice en realidad el problema más grande. No es solamente que estaban poniendo esta carga sobre todas las personas, esta carga religiosa, esta carga de tradiciones, de hombres, enseñando por doctrina mandamientos de hombres, no de Dios. Todavía les dice otra cosa peor de lo que están haciendo. En el versículo 8 dice, por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces les dijo, muy bien, rechazan el mandamiento de Dios para poder guardar su propia tradición. Y esto es la realidad con la mayoría de las religiones el día de hoy. Rechazan el mandamiento de Dios para guardar sus tradiciones, para sacar cosas como el rosario y sacar cosas como muchas otras cosas como estas, tradiciones, peregrinajes, el rosario, rezos, ponerte esto, ponerte lo otro, lavarte esto. Todas las religiones tienen esas dictaminaciones. Que el cura te diga cuántos Padres Nuestros y cuántas Aves Marías tienen que... Pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón ahí? Dice, de labios me honra. No, es que entre más hables y repitas lo mismo y lo mismo, eso no nos va a acercar a Dios. El corazón no está ahí. Fue exactamente lo que les dijo Jesús y les dijo, están rechazando el mandamiento de Dios, rechazando lo que Dios sí dijo y Él era Él. Él era el Dios del Antiguo Testamento que ahora estaba en la carne y les estaba diciendo, rechazan el mandamiento de Dios para poder guardar su propia tradición. Pero la tradición no es lo que cuenta. Las tradiciones de este mundo, del cristianismo tradicional, pero las tradiciones del judaísmo, de cualquier otra religión, son tradiciones. Al rechazar el mandamiento de Dios, nos alejamos de Dios. Y les explica por qué. ¿Cuál era el mandamiento que ellos estaban rechazando abierta y directamente? En el versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honren a su padre y a su madre, y aquel que hable mal de su padre o madre sea condenado a muerte. Pero si ustedes dicen, si un hombre dijera a su padre o madre, cualquier beneficio que puedas recibir de mí es corbán, esto es, apartado como un regalo para Dios, él no está obligado a ayudar a sus padres, y lo excusan de hacer cualquier cosa por su padre o su madre, anulando la autoridad de la palabra de Dios por su tradición, la cual ustedes han transmitido y practican muchas tradiciones tales como esta. Les doy un ejemplo aquí muy claro de uno de los mandamientos de Dios, el quinto mandamiento para ser exactos, donde dice honren a su padre y a su madre. Les dice, ustedes siguen a Moisés. Moisés dijo esto. En el quinto mandamiento es honren a su padre y a su madre. Pero dice, ustedes no lo hacen. Y ustedes dejan que dejen de honrar a su padre y a su madre para darle algo que pudieran ayudarlos. Y dicen, no, está dedicado a Dios. Esto es un regalo para Dios. Está apartado. ¿Por qué? Porque en esa misma religión buscaban el dinero. Buscaban esos bienes que se los dedicaran como un regalo a Dios. Dándoselos a los rabinos, dándoselos a la sinagoga. ¿Para qué? Para tener favor con ellos. Y ellos pues encantados de recibir eso decían, no, es cierto, no tienes que hacer eso. Entonces Jesús los condenó porque dice, están rechazando el mandamiento de Dios. Honrar a su padre y a su madre significa ayudarlos cuando pueden ayudarlos, pero no estén diciendo que es un regalo para Dios. Porque eso es lo que les dijo también, que estaban llenos de maldad y de soborno. Porque era un sistema no solamente religioso, sino también de la sociedad. Era un sistema social también. La sinagoga y los rabinos. Y como Jesús no vino a unirse a ellos, no vino a unirse a los rabinos, ni a los maestros, ni a los fariseos, ni es más, ni al sumo sacerdote, que era legítimo, porque Dios lo instituyó, no vino a unirse a ellos. Él vino a declarar la verdad, a declarar a su Padre, a hacer la obra que su Padre le dio que hiciera, para que
para después dar su vida, no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad, por toda la humanidad. Pero Él les dijo que estaban dejando a un lado el mandamiento de Dios. Y acá cuando volvemos a Romanos 10 y vemos lo que está diciendo Pablo acerca de Israel, estaba diciendo que ellos estaban siendo ignorantes de la justicia que viene de Dios, ignorantes del Mesías, ignorantes de lo que vino a enseñar a hacer y también a dar su vida por el mundo. Dice, buscando establecer su propia justicia, no se han sometido a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios son todas sus leyes y todos sus mandamientos. Esa es la verdadera justicia de Dios. Pero a menos que los leamos, a menos que los estudiemos, nosotros estamos ignorando la justicia que viene de Dios. Y estamos buscando establecer nuestra propia justicia. Si estamos en una religión donde estamos buscando que nos den el visto bueno, que el ministro o el pastor o el cura, quien sea, nos dé una bendición. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y tengamos nuestra conciencia tranquila. Pero Dios está abriendo nuestros ojos para ver que lo que Dios quiere es el corazón. Que Él no quiere que seamos hipócritas. Y que entendamos que hay muchísimo más detrás de estos versículos que se dicen casi todos los domingos en las iglesias cristianas acerca de la confesión al Señor Jesús y creer que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Qué significa esta creer hacia justicia? ¿Qué significa esta confesión hacia salvación? ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Hay mucho más detrás de todo esto. Hoy empezamos a ver el principio de este capítulo, donde se nos dice que es, en primer lugar, todo el contexto de lo que está hablando acerca incluso de ello, de confesar al Señor Jesús, de creer en nuestro corazón, de confesar, ¿verdad? De creer hacia justicia, de confesar hacia salvación, de invocar el nombre del Señor Jesús. Todo esto está en el contexto de lo que significa el verdadero cristianismo, que eso es lo que Él desea incluso para Israel. Para Israel. Pero nos está explicando que eso no fue lo que sucedió con Israel. Que eso no fue lo que sucedió con Israel porque los judíos se desviaron. Ya desde el tiempo de Jesús estaban practicando, como acabamos de ver el día de hoy, sus tradiciones, sus lavamientos, sus propios mandatos. Y todas las religiones tienen eso. Sea judaísmo, hinduismo, budismo, lo que sea. Todos tienen sus ritos religiosos. Pero si no está fundamentado en la palabra de Dios, si no está escrito en la Biblia, eso no tiene ninguna validez delante de Dios. Es alabarlo con la boca solamente, pero si el corazón no está ahí, es en vano. Por eso lo dijo Jesús mismo. Les dijo, este pueblo me honra con sus labios. Y dice que en vano lo honran. Solamente haciendo las tradiciones, enseñando por mandamientos, por doctrina, los mandamientos de hombres. Doctrina significa enseñanza. Eso es lo que les inculcaban y todavía, el judaísmo todavía insiste en el Talmud, insiste en la tradición, insiste en todas sus ordenanzas y todas estas cosas que tienen hasta el día de hoy, e insisten en rechazar al Mesías, en rechazar la justicia, el sacrificio, el único sacrificio que cuenta para la salvación. Entonces en el siguiente episodio vamos a seguir hablando acerca de este capítulo 10 de Romanos y lo que significa para llegar a estos versículos 8 y 9 y 10, perdón, y el versículo 13 que tan trillados y tan mencionados son en las iglesias cristianas. Pero ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Vamos a ver que va a hablar acerca de la justificación. La justificación, que significa estar delante de Dios como justos. Ser justificados delante de Dios. Eso es lo que significa estar de pie delante de Dios, siendo justificados.
Vamos a hablar en el siguiente episodio acerca de la justificación, continuando aquí en Romanos 10. Pero hoy hemos visto que esto se le habla a Israel, que han tenido un celo para con Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, y que no son los únicos, porque el cristianismo tradicional también tiene un celo por Dios, pero tampoco está de acuerdo al conocimiento. Y también hemos visto que han ignorado, ¿verdad? Que han rechazado, ignorado la justicia de Dios y han buscado establecer su propia justicia, y eso es lo que hacen la mayoría de las religiones. La siguiente vez continuaremos con este capítulo 10 de Romanos para seguir entendiendo lo que significa esta confesión de fe y todo lo que hay detrás de ella. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.